Bienvenidos a su podcast, el podcast de la comunidad, donde el fútbol es para todos. Hemos venido trayendo unas mujeres muy talentosas y preparadas, queridas y reconocidas en la capital del Atlántico. Hoy quiero presentarles a una mujer que tiene muchos títulos, pero el mayor de ellos, sin duda, es ser mamá. Ella es Paola Alcázar, periodista de profesión, directora de extensión de la Universidad del Norte, fundadora de M+S Inclusión y Comunicación, activista en temas de inclusión, comunicación e inteligencias múltiples. Además, es doctora en psicología. Bienvenida, Paola, a nuestro podcast, el podcast de la comunidad. Muchas gracias, Mafe, por invitarme a este espacio que ya lo has dicho, es de mujeres que queremos dejar huella, que queremos hacer muchas cosas por esta sociedad. Muchas gracias por esa presentación en donde tú lo has dicho, el mejor título sin duda es ser mamá. Claro que sí. Para nosotros, sin duda es un gusto tenerte en este espacio. Paola es mamá del reconocido Sammy Quillero, como es conocido en redes sociales, un niño muy alegre, contador de historias, vacilador, que le encanta la champeta y no se pierde ni un carnaval de la Arenosa. Además, es un gran representante junto con su mamá y toda su familia del trabajo por la inclusión de la discapacidad. Por eso nace M+S, Inclusión y Comunicación, que busca lograr que al hablar de la discapacidad ya no sea una realidad apática o lejana, sobre la que vivir o contar. Cuéntanos un poquito de esa historia con tu hijo Sammy. Bueno, soy mamá de 2 hijos. Mi hijo mayor, que se llama Mateo, tiene 25 años, y mi hijo menor es Samuel, a quien cariñosamente le decimos Sammy, y a quien cariñosamente Barranquilla le dice Sammy Quillero por esa descripción tan perfecta que has hecho de él. Has hablado de la fundación. La fundación, de hecho, fue idea de mi hijo mayor, de Mateo, quien, inspirado un poco en la historia de su hermano, decide hacer esta fundación y trabajar por la inclusión. Sammy tiene 17 años, es súper barranquillero. Yo creo que es el ser humano más barranquillero que yo he conocido. Yo siempre digo que le pedí a Dios un hijo barranquillero porque mi hijo mayor nació en Bogotá. Entonces decía, mi segundo Dios tiene que nacer en Barranquilla y ser muy barranquillero. Y yo siempre le digo, Diosito, se te fue la mano porque es el más barranquillero de todos. Así que bueno, Sammy es efectivamente con 17 años, un joven barranquillerísimo, que le encanta el carnaval, que fue rey del carnaval de Barranquilla, el rey del carnaval de Barranquilla de los niños, que es contador de historia, amante de la música, estudia la música, le gusta saber el origen de cada canción, sobre todo toda la música del Caribe, de manera que esto lo hace también ser un joven especial en el sentido que prefiere siempre una canción o una música del Caribe que un reggaetón, por ejemplo. Entonces es muy estudioso de la música y de los géneros musicales del Caribe colombiano. Pero Sammy vino con un regalito súper especial y es su condición. Todos nacemos con condiciones, siempre lo he dicho, la condición de Sammy es ser ciego. Y esa condición de vida con la que llegó a este mundo le hizo potenciar sus otros sentidos, pero también vino a enseñarnos muchas cosas, no solamente a su familia, sino al mundo entero, y es que la discapacidad, como él mismo lo dice, no te limita, sino que te da alas para volar. ¿Por qué inclusión en la comunicación? Es decir, ¿cuál es el hilo que conecta esos dos términos, digamos, con el fin de eliminar como esas barreras que existen actualmente en cuanto al tema de la inclusión? Bueno, precisamente fíjate que fue a partir del mismo nacimiento de Sammy, cuando ya uno es mamá por segunda vez y se prepara para el nacimiento y para la llegada del bebé a casa. Uno empieza a decorar el cuarto, escoger los colores, la cenefa, las cortinas, donde pones cada cosa, el móvil, donde pones el móvil, la música del móvil. Es decir, uno se llena muchos elementos en la habitación, que es el primer lugar donde va a permanecer el bebé por más tiempo. Los primeros juguetes que para el bebé sean pues muy lúdicos, ¿verdad? Que le apacigüen, que le calmen y que lo duerman. Es lo que uno busca también cuando están en esta etapa de vida. Y cuando yo llegué con Sammy a la habitación que había decorado, y recuerdo perfectamente, de color azul, con una cenefa de osos, con unos móviles, todo escogido para una persona que iba a ver todo eso, y me cambia completamente la vida el libreto.
Entonces hay que empezar a, como cuando estás con el GPS y cambias de ruta, a recalcular. Así que empecé a recalcular todo lo que iba a pasar con Sammy y me di cuenta que el no tener un sentido, que era el sentido que de pronto te da más información, que es el de la vista, podía potenciar los otros sentidos. Pero también me di cuenta de algo muy importante, y es a propósito de tu pregunta, que la comunicación es uno de los primeros elementos de la inclusión. Así que juntar estas dos palabras, comunicar e incluir, sin duda hacen parte de la vida misma. Nos comunicamos para poder ser escuchados. Nos comunicamos también para poder decir aquí estoy presente y esta es la historia de mi vida y lo que vengo a contarles. Nos comunicamos para ser aceptados, para ser amados, para amar. Entonces, esa comunicación, por supuesto, de doble vía, es la que me permite a mí contarle al mundo, narrarle al mundo, aquí estoy. Es parte de la historia que somos y de la historia que me escuchan. Entonces, comunicar e incluir, sin duda para nosotros, son dos palabras que están intrínsecamente relacionadas y que permitirán, y la historia nos los ha mostrado a través de los grandes líderes de la humanidad, cómo usó Jesús la comunicación, cómo usaron grandes líderes en muchas guerras y en muchas batallas, la comunicación como ese eje de inclusión, de transformación y por supuesto de un cambio social, que es lo que buscamos. ¿Con qué retos te has encontrado relacionados a la discapacidad de tu hijo y también de otro tipo de discapacidades? Porque ya teniendo la fundación de M+S Inclusión, ya has tenido como este encuentro con otros tipos de personas que tienen diferentes tipos de discapacidades. Claro que sí. A ver, de hecho, bueno, yo siempre he pensado que el reto es diferente a la barrera. La barrera, cuando tú encuentras una barrera en tu camino, la barrera te frena, la barrera te para, la barrera es lo que te dice ya no puedes seguir. Pero el reto es ese desafío que te impulsa a saltar esa barrera. Entonces, creo que nos tenemos que llenar de grandes retos y grandes desafíos. Cuando hablamos de inclusión, la primera gran barrera que encontramos y que afortunadamente cada vez más se ha ido derrumbando es la barrera mental. El no se puede, el no es imposible, y para esto, en los temas de inclusión, históricamente se había venido trabajando y pensando así. Una persona que tiene una discapacidad no puede estudiar, no puede trabajar, no puede. Entonces la barrera mental es la más difícil y es donde más nos hemos enfocado, pero yo creo que estamos haciendo bien la tarea. Y luego ya vienen las otras barreras que nos retan en grandes desafíos y son precisamente las de infraestructura física, la de la tecnología que puede ayudar también a incluir, etcétera. También estamos trabajando no solamente en la discapacidad visual, por supuesto, sino en todas las discapacidades, pero mejor aún, estamos trabajando en la inclusión y en la equidad, y estamos trabajando también por la diversidad. Es decir, le apuntamos a que la inclusión no sea únicamente para la discapacidad o las múltiples discapacidades, sino también para distintas poblaciones, ya sea LGBTIQ+, mujeres, afro, indígenas, por supuesto todas estas temas también que trabajamos con niños que pronto por temas de migrantes han sido también impactados por estos fenómenos sociales, y lo importante es con la premisa, y es lo que queremos siempre, es que es un mundo hecho para todos, en donde todos tenemos, por supuesto, deberes, pero tenemos también los mismos derechos. Claro que sí, sin duda. Sabemos que la Universidad del Norte tiene un programa que se llama Uninorte Incluyente, en el que has trabajado incansablemente para demostrar que las discapacidades no limitan a nadie y que al contrario potencian todas las capacidades que tiene cada persona. Cuéntanos un poco sobre esas historias y cómo es que esas discapacidades se convierten en su mayor poder, en su mayor herramienta para salir adelante. Así es. Bueno, en el 2015 llevamos esta idea a la universidad, que no era una idea nueva, era en realidad lo que se estaba haciendo en el mundo en otras universidades. Básicamente lo que hicimos fue hacer un llamado en por qué no lo estábamos haciendo. Y tampoco era que no lo estuviéramos haciendo, ya se venían haciendo muchas cosas importantes en tratar de incluir a la universidad a estudiantes con discapacidad. Nosotros lo que hicimos fue
agrupar sueños, agrupar retos, agrupar la experiencia de muchos profesores, lo que de pronto querían algunos funcionarios administrativos o directivos de la institución, las necesidades de muchos estudiantes. Entonces lo que hicimos fue agrupar y así nace en el 2015 Uninorte Incluyente, que es un programa que le apunta precisamente a la inclusión de distintas poblaciones, que ya las he mencionado anteriormente, y entre esas están los estudiantes con discapacidad. Hemos tenido historias maravillosas, sobre todo porque el programa se ha convertido en un proceso de resiliencia para los jóvenes. Es decir, nosotros recibimos en el programa jóvenes con, voy a ponerte un ejemplo, discapacidad visual, que va a estudiar comunicación social y que en el momento en que llega a la clase de fotografía, el profesor dice, ¿cómo le voy a enseñar fotografía a un estudiante ciego? O estudiantes de música que han quedado sordos. Tenemos el caso de un estudiante de música que iba en séptimo semestre y quedó sordo. ¿Cómo vamos a enseñarle el pentagrama y las notas musicales a un estudiante que no oye? O un estudiante de geología que tiene una discapacidad física, pero tenía que ir al terreno a hacer todo estudio de campo y habían terrenos tan, poco amigables en cuanto a accesibilidad, que no era fácil para este estudiante con discapacidad entrar a ese terreno. Lo interesante es que todo lo hemos podido lograr con el compromiso de la universidad, con el valor y la valentía de estos jóvenes. Y lo más lindo es ver que estas experiencias se han convertido, estas buenas prácticas se han convertido en ejemplo para aquellos que no tienen discapacidad. Es decir, han llegado a enriquecer el programa y te voy a dar un ejemplo. En el caso de la fotografía, cuando finalmente aprendimos cómo se le enseña fotografía a un estudiante ciego, esa misma metodología se empleó para aquellos estudiantes que sí veían. Es decir, el estudiante ciego tiene que tomar una foto percibiendo por dónde entra la luz, porque el sol le da de un lado o del otro, percibiendo el sonido del viento o por dónde entra el viento para poder saber que la fotografía va a quedar con luz, no como con estas lámparas que vemos aquí, que ya sabemos que a dónde iluminan. Pues un día vi a los estudiantes, al resto de estudiantes que sí veían con los ojos vendados. Y yo dije, profe, ¿qué pasó? No, es que esto es un nuevo método para tomar fotografía y me parece fantástico. Eso es lo lindo, que llegamos a trascender en otros espacios y no solamente cambia y se incluye el que tiene la condición de discapacidad, sino aquellos que no la tienen disfrutan de estos nuevos métodos de aprendizaje. A Sammy le pasa exactamente lo mismo. En el colegio dicen que las clases con Sammy son las más divertidas porque el profesor tiene que pensársela muy bien cómo le explica a un estudiante que no ve muchas cosas. Por ejemplo, el proceso de condensación, vaporización, eso que aprenden como en séptimo grado, descongelamiento, etcétera, para que el profesor le enseñara a los otros estudiantes, simplemente le muestra una fotografía o un video, pero Sammy no ve ni la fotografía ni el video. Entonces, ¿qué tuvo que hacer el profesor? Llevar todo allí, como en un gran laboratorio, con un gigante pedazo de hielo mostrando cómo era el proceso. Y claro que es más divertido ver el hielo en un laboratorio que verlo en una diapositiva. Y así ha sido todo el proceso. Sammy, por ejemplo, inspiró la creación de la granja en su colegio, porque muy pequeño la profesora le estaba enseñando los animales de granja y le enseñaba cómo era el sonido, de cómo era el gallo. Entonces le decía, mira, el gallo tiene plumas, pero ¿cómo son las plumas? Son suavecitas. Pero ¿cómo suena el gallo? El gallo suena así, ¿cómo hace el sonido? Y un día le dijo a la profesora, profe, ¿y por qué no me trae un gallo? Me lo muestra de verdad, porque es que no lo estoy entendiendo. Y así surge la granja que tienen en el colegio. Wow. Entonces sí han sido procesos bien bonitos que por supuesto los incluye, pero también impacta otras vidas e impacta otros procesos como por ejemplo el del aprendizaje. Claro, no, increíble también poder como entrar en el mundo de ellos e incluso poder divertirse y hasta desarrollar nuevas capacidades en uno. ¿Cuál crees que es la importancia de la inclusión en el desarrollo de capacidades e inteligencias múltiples? Bueno, efectivamente, como decía al inicio, estudié un doctorado en psicología y mi tema de investigación fueron las inteligencias múltiples de un investigador de la Universidad de Harvard que se llama Howard Gardner. Y Gardner dice, todos somos inteligentes. La inteligencia la define como la capacidad para resolver un problema. Todos los seres humanos tenemos problemas por resolver y ninguno es más grande que el otro. Lo que pasa es que cada problema lo vemos dependiendo de nuestras
capacidades. Entonces, de repente tú tienes un problema económico y de pronto es el mismo problema económico que yo tengo y es buscar dinero para comprar un vaso, ¿verdad? Pero de pronto mi inteligencia y mi capacidad me permite ver más fácil este problema porque mi inteligencia es la lógico-matemática. Pero de repente tu inteligencia es la espacial y esa no te permite ver con facilidad el problema para resolver la compra del vaso. Entonces, la inteligencia es la capacidad para resolver un problema, pero todos tenemos distintas capacidades para resolverlo. En últimas, todos somos inteligentes. Y todas las inteligencias se necesitan en una sociedad. ¿Tú te imaginas todos con la inteligencia musical? ¿Quién se encargaría de desarrollar la ciencia? O todos con la inteligencia lógico-matemática, ¿quién se encargaría de alegrarnos la vida con la música? Es decir, todas son necesarias. Entonces, si la inteligencia es la capacidad para resolver un problema, nos enfocamos entonces a qué es una capacidad. Y capacidad es poner todo lo que yo tengo en función de esa solución del problema. Por eso, cuando pensamos en discapacidad, no lo veo, no lo defino, no lo asumimos como que no se puede. La discapacidad es una capacidad distinta. Ejemplo, la persona con discapacidad física que no puede, no le sirven sus piernas para caminar, de igual manera tiene que entrar o salir por aquí. Igual que tú y yo, que sí caminamos con dos piernas. Esta persona lo hará en una silla de ruedas, lo hará con un bastón, lo hará con una sola pierna, o lo hará sin piernas, porque nació sin piernas. El objetivo es el mismo, tiene que entrar y salir. Es decir, va a entrar y salir de una manera distinta, pero de que lo logra, lo logra. Y de pronto, hasta tú y yo nos caemos primero que esa persona. Eso es el concepto de inteligencias múltiples, capacidad y discapacidad. Yo creo que para ese punto juega como un papel muy importante, porque por lo menos personalmente ver la discapacidad desde el punto en el que argumentas es una visión totalmente diferente. Y por eso el papel de la educación y la formación en la promoción de la inclusión y el desarrollo de capacidades e inteligencias múltiples empieza a desarrollar un papel, como ya he dicho, muy importante. ¿Cómo sería ese tema ahí con las personas que no conocemos y con las personas que tienen la discapacidad? Bueno, esto es un tema de conocer. Yo creo que este espacio que me están dando la oportunidad y que agradezco muchísimo es una manera de hacerlo. Hay que definitivamente entrenarnos todos en el mismo lenguaje. Aprender esto, que son condiciones de vida. No empezar a ver a esta población, que es una población importante, es el 10% de la población mundial. Por lo tanto, en Colombia también tenemos un 10%, son cerca de 4 millones de personas en Colombia con discapacidad. Empezar a entender que esto hace parte de la vida y que estas personas y esta población tiene, como lo he dicho durante toda esta entrevista, los mismos derechos y los mismos deberes, pero los mismos derechos. De manera que hoy ese lenguaje se ha ido cambiando. Ya hoy las personas con discapacidad no se dejan en casa. Anteriormente a los padres les daba temor siquiera salir con sus hijos a un centro comercial. Y cuando hablo de discapacidades, hablo de todas, no solamente de personas ciegas, personas sordas, personas que no puedan caminar, personas autistas, niños con síndrome de Down, etcétera, que preferían no sacarlo porque la sociedad los miraba raro o porque al padre le daba temor, ¿cierto? Entonces, salir a la luz y mostrarnos y mostrarle a la sociedad que somos iguales todos y que en esa igualdad es la inclusión lo que buscamos, hace parte de esta educación. No hay que parar de contarle al mundo entero que estas personas pueden lograrlo, que nosotros vamos a estar ahí para ayudarles, pero también para aplaudirles y estaremos ahí también para aprender. Estos espacios, repito, son importantes y hay que buscar más espacios para contarle a más personas que esta inclusión sí es posible. Claro que sí. Definitivamente cada discapacidad es diferente. Y por eso te queremos preguntar, ¿crees que el deporte contribuye para cambiar las realidades de las personas que tienen alguna discapacidad? Obviamente una discapacidad que permita involucrarlos en el tema del fútbol. ¿Y pero por supuesto. Bueno, de Fútbol con Corazón les puedo decir con mucho cariño y aprovecho para
mandar un saludo muy especial a Samuel Azud, a Sami, como le decimos cariñosamente, a quien conozco hace muchísimos años y de quien vi nacer y crecer Fútbol con Corazón. De verdad que es un programa que admiro, que he estudiado y que conozco. ¿Y por qué he estudiado? Porque ustedes hicieron parte de mi investigación doctoral y justamente lo que buscábamos era conocer cuáles eran las inteligencias múltiples que desarrollaban los niños que entraban a Fútbol con Corazón. Y allí se hicieron hallazgos maravillosos que en otra oportunidad, si me invitan, aquí estaré contándoles claro, cuáles son las inteligencias de los niños y jóvenes que están en Fútbol con Corazón. Pero para responder a tu pregunta, por supuesto, el deporte siempre ha sido un espacio de cohesión, unión, integración y también inclusión. Pero el deporte también ha sido herramienta para que estas personas con discapacidad desarrollen otras capacidades y empiecen a ser incluidos en la sociedad. De hecho, nuestro autor que he citado, Gardner, dentro de las inteligencias, cuando empieza a estudiar las inteligencias, en una de las inteligencias, el caso de estudio que toma es de una persona que nace, una mujer que nace sorda y que nace ciega. Por lo tanto, esta mujer no podía hablar, no podía escuchar y tampoco podía ver, pero fue la primera mujer sordociega. Ella se llama Helen Keller y de hecho hay una ley en Estados Unidos con su nombre que pudo entrar a una universidad y pudo graduarse. Eso fue hace muchos años y esta ley precisamente se llama la ley Helen Keller y se celebra ese día en Estados Unidos. Entonces, en ese sentido, volviendo al tema del deporte, sí es un espacio para desarrollar capacidades. Nosotros tenemos un ejemplo bellísimo, una joven graduada de psicología con discapacidad física. Ella tiene una pierna más larga que la otra y eso pues le define una manera de caminar diferente, pues ella es atleta, corre más que yo, ha ganado medallas en atletismo y la verdad son ejemplos de cómo espacios de deportes también contribuyen al desarrollo de capacidades, pero también a la inclusión. ¿Y cómo podría, por ejemplo, ya no lo llevamos a un plano físico, sino a un plano digital? ¿Cómo puede contribuir la tecnología para hablar más de inclusión? Y no solamente para hablar, sino para de verdad incluir y también para que ellos mismos puedan desarrollar estas capacidades e inteligencias múltiples por medio de la tecnología. Bueno, esa es una pregunta que yo creo que no solamente llega para las personas con discapacidad, sino para todos. La tecnología y la inteligencia artificial llegó para quedarse y para sacarnos del juego, a propósito de fútbol y deporte. Es decir, tenemos como seres humanos que estar preparados para la llegada, que ya llegó, obviamente, de la inteligencia artificial. Porque esto o nos posiciona o nos saca del partido. En el caso de la inclusión y de las discapacidades, la tecnología es fundamental para que puedan ser incluidos. Te voy a poner un ejemplo. Si no fuera por la tecnología, mi hijo, que se gradúa en un año, no hubiera podido estudiar, porque él estudia con un software que le lee todo lo que está en el computador. Entonces, Sami no estudia con libros, sino que el profesor le manda los libros a su correo y él puede perfectamente entrar a su correo, mirar y leer el libro sin necesidad de ver, porque el software le lee todo lo que está ahí. Sami tiene unas gafas que tienen un dispositivo, que también es tecnología, que le puede grabar hasta 1000 rostros con su nombre. Entonces, si él viene acá y ya ha grabado previamente tu rostro, le indica que eres tú quien está frente a él. Pero no, y si no le está grabado, le indica una mujer con saco café está frente a ti. Pero también le puede leer los nombres de los productos en el supermercado y muchas otras cosas más. Y así puedo enumerarte infinidad de elementos tecnológicos que permiten la inclusión de estas personas. Miremosla en la discapacidad física, todas estas prótesis que tienen también tecnología y que le permiten a las personas pues poder volver a caminar, o en el caso de los brazos, en el caso de la parte auditiva, también todos estos implantes cocleares que hacen para que las personas puedan escuchar. Todo esto es tecnología. Aquí el llamado que hago, digamos, a nivel ya nacional, es que pudiéramos tener estos desarrollos a nivel nacional, porque
lamentablemente la mayoría no son de Colombia y eso incrementa los costos, entonces son aparatos muy costosos que no pueden llegar a todas las personas y que comprarlos es un gran esfuerzo para los padres que lo hacemos. Entonces el llamado es a los científicos colombianos que investiguen más, a los ingenieros colombianos que desarrollen más tecnología de punta para la inclusión, al gobierno nacional que invierta más investigación para poder realmente contar con la tecnología que necesitamos. Claro, no, y además no había visto o escuchado mencionar el tema de las gafas. Sí. No es algo para nada común, por lo menos en nuestro territorio colombiano. A escuchar cómo este tipo de tecnologías de verdad ayudan y de verdad ya están haciendo una diferencia de incluir a la persona que tiene algún tipo de discapacidad y ayudarla con el tema que tienen a desarrollar. ¿Qué estrategias se están implementando actualmente para avanzar en la inclusión y el desarrollo de capacidades e inteligencias múltiples y cuáles han sido los resultados en la actualidad? ¿Estrategias de qué tipo? Bueno, estrategias, digamos, no solo, o sea, como en el ámbito de inclusión como en la sociedad, o sea, si estamos de pronto en un tema público. Ok, muchísimas. Afortunadamente llegó por la vía legal. Es decir, hoy los gobiernos nacionales tuvieron que ponerse la camiseta de la inclusión de la discapacidad puntualmente hablando, porque tenemos muchos decretos, políticas, normas y leyes que obliga a que los gobiernos empiecen a ver estos temas. Por ejemplo, en el sector educativo. En el sector educativo, los colegios tienen que recibir estudiantes con discapacidad. Ya no es si quieran o no quieran, es que les toca. Y cuando el estudiante con discapacidad entra, no es el estudiante quien tiene que adaptarse al colegio. No, señores, el colegio tiene que adaptarse al estudiante. Igual pasa para las universidades. Entonces, si se necesita una impresora braille, pues habrá que comprar la impresora braille. El gobierno nacional da un recurso para aquellos colegios públicos que acepten estudiantes con discapacidad y estos recursos les sirven al colegio para poder, digamos, contar con todas las herramientas de poder incluir al estudiante y capacitar también a los docentes. En el tema, por ejemplo, del packing, de todo lo que es el paquetes para empresas de productos, tienen que incluir el braille, por ejemplo, en sus paquetes. Es una ley, es una norma, hay que cumplirla. En el tema del sector empresarial o laboral o de empleabilidad, las empresas tienen que tener en su nómina personas con discapacidad. Digamos que son leyes y normas que no hemos empezado como a hacer presión, pero que va a pasar algún día y es mejor que empecemos a prepararnos para ello. Las normas que existen en temas de construcción. Cualquier edificación, cualquier calle que se haga, cualquier puente, cualquier lugar o espacio público que se vaya a construir tiene que tener las normas de accesibilidad universal, que no es solamente una rampa, porque la gente quiere resolver la inclusión con una rampa. No, pero ya hice la rampa. No es solamente la rampa, son baldosas podotáctiles, barandas, que el baño tenga la medida para que una silla de rueda pueda entrar, y muchos otros elementos que se necesitan. Entonces, muchas estrategias se están implementando, hay mucha tarea por hacer, hay un marco legal que protege la inclusión y la accesibilidad y ahí es que empezar a cumplirlos. Si pudieras ponerle un porcentaje a el avance que tenemos actualmente en materia de inclusión en todos los aspectos que acabamos de mencionar, ¿qué porcentaje le darías en Colombia? Es difícil un porcentaje global para todo, muy difícil. Pero, porque en educación vamos por un lado, en accesibilidad, pero a ver, si pudiera englobar en todo, yo diría que en temas de inclusión en Colombia vamos en un 30%, que no lo veo mal. Yo no conozco ningún país que esté en el 100% y he tenido la oportunidad de ir a varios países a estudiar el tema de la inclusión. La visita más reciente fue a Dubái, por ejemplo, donde uno considera, bueno, que Dubái es el país perfecto, entre comillas, porque es un país diseñado. O sea, recordemos que Dubái era un desierto en donde se hizo, pues. Es un país. Se estableció la ciudad, sí. Exacto, se estableció la ciudad y se pensó y se planeó y cada piedra puesta es un tema planeado y no hay un 100% de inclusión en un país que se considera, pues, perfecto, un lugar perfecto. Entonces, yo diría que ese 30% no es mal, pero podríamos quedarnos ahí para toda la vida.
Entonces va a depender de la voluntad política, Y de de la cambiar voluntad de el los chip, un gobiernos, poco de cambiar el chip, exactamente, de querer hacerlo. No estamos tan mal, o sea, aunque dirás 30% no es nada, pero pues, hay otros que están peor, pero lo importante es no quedarnos ahí, lo importante es seguir avanzando. ¿Qué consejos le darías a nuestra comunidad de FCC, es decir, a todos los entrenadores, a los psicólogos, padres y jóvenes que quieren fomentar la inclusión y el desarrollo de capacidades e inteligencias múltiples con alguien de pronto que tenga alguna discapacidad o quizá alguno de nuestros padres que hacen parte de la comunidad tienen un hijo con alguna discapacidad y no saben cómo hacerlo? Así, bueno, lo primero es, quiero como segmentar un poquito el mensaje, el primero para los papás, porque los padres somos los primeros que recibimos a estas personas. Y a los papás les quiero decir es que hoy hay muchas más oportunidades para que nuestros hijos con discapacidad puedan tener una vida normal. Que esto no es un tema de dinero, esto no es un tema de que yo tenga o no tenga para comprar una cosa u otra. El principal tema es de actitud, de creer, de saber que yo puedo sacar adelante a mi hijo, que puedo romper todas las barreras y superarlas toditas si yo creo, que hay que creer en los hijos con discapacidad, que los límites no se los podemos poner nosotros. Si a mí me preguntaban, ¿hasta dónde crees que llegue Sammy? Hasta donde él quiera llegar. Entonces los límites no se los puedo poner yo, que es él quien en algún momento si se los quiere poner, se los ponga. Entonces a los padres de familia es eso. Creamos en nuestros hijos con discapacidad con la misma fuerza con la que creemos en los hijos que no tienen discapacidad, porque hemos visto casos que nos han dejado sorprendidos. Segundo, profesores. Los profesores, miren, un profesor decía, a mí nadie me entrenó ni me enseñó a tener un estudiante con discapacidad. Yo les digo, a mí nadie me enseñó para tener un hijo con discapacidad. ¿Y qué hacía? ¿Lo devolvía? ¿Lo decía, no lo puedo aceptar? Espérense, me preparo para poder tenerlo. No. Hay que hacerlo, hay que enfrentar, y ahí es donde se conoce el verdadero maestro. Porque para tener estudiantes donde todos sean, entre comillas, buenos o sean iguales, ¿verdad? En la diferencia está el verdadero reto de una educación que, como dice Gardner, debe dejar de ser homogénea para hacer una educación heterogénea y para todos. El llamado también al gobierno, por supuesto, el gobierno para que no frene los procesos que la sociedad civil ha traído en temas de inclusión, para los empresarios que se atrevan a contratar personas con discapacidad, eso es también muy importante, comunicadores también. Y a Fútbol con Corazón le digo que ustedes nacen de un sueño que parecía imposible. Ustedes nacen con unas apuestas y unos desafíos de formar en valores, porque me acuerdo perfectamente lo que Sammy Azud decía, aquí formamos en valores, no en fútbol. Fútbol es la excusa perfecta para formar en valores. Y yo creo que ahí está la base y lo más bello que ustedes pueden hacer. Y si en ese valor está la empatía, que es ponerme en los zapatos del otro, la solidaridad, y por supuesto la inclusión, lo estarán haciendo bien. Eso yo creo que es lo que mejor pueden hacer ustedes desde Fútbol con Corazón. Claro. Y finalmente, ¿quisieras dejarle algún mensaje a nuestra comunidad de FCC? Un mensaje que quieras dejarle. Miren, siempre me gusta terminar con una frase que de pronto me la han escuchado antes, pero que la repito cada vez que pueda porque tiene que cumplirse algún día. Y es, yo valoro muchísimo estos espacios en los que vengo a hablar de inclusión, porque es la manera de, como lo decía ahorita, que la gente quede con el chip de la inclusión, la inclusión, la inclusión. Es como cuando te hablan de medio ambiente, de reciclar, y tú empiezas como a entrar en esto, en esta línea. Así que agradezco y valoro estos espacios para hablar de inclusión porque hay que repetirlo 1000 veces. Pero mi mensaje con el que quiero terminar es que es mi sueño. Y mi sueño es que algún día ya no tengamos que hablar de inclusión porque estemos completamente incluidos, especialmente la población con discapacidad. Y siempre pongo el ejemplo con las mujeres. Las mujeres llevamos muchísimos años, décadas, cientos de años, alzando la voz para que nos incluyan en una sociedad y hemos hecho avances importantes. Hoy no nos sorprende que una mujer entre a estudiar ingeniería, por ejemplo. Pues que algún día no nos sorprenda porque una persona con discapacidad entre a estudiar cualquier carrera, porque alguna persona con discapacidad sea presidente de un país, presidente de una compañía, director de medios.
y por supuesto director de fútbol con corazón. Claro que sí. Igual Sammy ya tiene un lugar aquí Muchas en FCC. gracias. Bueno, con esto nos despedimos. Te agradecemos que estuvieras en este espacio nuevamente. Y a toda nuestra comunidad FCC les decimos que hasta aquí llegó nuestro episodio del podcast de la comunidad FCC con nuestra invitada. Nos vemos en un próximo episodio.